Bueno, ahora vamos a ver el tema 9. El tema 9 tiene que ver con, al igual que en la metodología cuantitativa, existe una multiplicidad de diseños de investigación cualitativa, métodos. Y también acá les vuelvo a insistir sobre la necesidad de respaldar esa conceptualización en base a una referencia. En este caso, yo voy a hablar de tipo de investigación y diseño de investigación cualitativa en función de una distinción que realiza el autor Rodríguez en su texto Investigación cualitativa de la editorial Aljibe, que está en las referencias del programa o del curso. Este autor señala y hace un cuadro sinóptico y dice que cuando yo tengo un determinado propósito, por ejemplo, cuestiones de significado, explicar o explicitar o visibilizar la esencia de la experiencia de los actores, yo tengo una aproximación fenomenológica, es decir, estoy utilizando un diseño fenomenológico. Y para eso tengo que tener técnicas, grabación de conversaciones, captura de anécdotas, experiencias personales, y también puedo tener elementos complementarios como la literatura fenomenológica, las reflexiones, la poesía. Por otra parte, si yo tengo cuestiones, por ejemplo, de naturaleza descriptivas, interpretativas, capturar los valores, las ideas, las prácticas de los grupos culturales, entonces yo utilizo la etnografía. Es lo que habíamos señalado en la parte anterior. Cuando yo quiero ver esas prácticas, entonces realizo un registro etnográfico. Esto es un diseño que deriva de los antropólogos, que van a examinar las prácticas de los grupos humanos. Y entonces yo necesito establecer esas prácticas. ¿Cómo sé de las ideas, de los valores? ¿Cómo capturo las ideas, las creencias que tiene el profesorado, por ejemplo? O los propios alumnos respecto de una determinada disciplina. Bueno, ahí tengo que tener un registro, y ese registro es un levantamiento de esas prácticas. ¿Qué es lo que hago? Entrevistas no estructuradas, observación durante un periodo prolongado, 3 meses, ¿cierto? Varias sesiones de trabajo, tomo notas de campo, establezco fotografías, documentos, diagramas, etc. Si yo por otra parte tengo cuestiones de proceso, por ejemplo, experiencia a lo largo del tiempo, cómo cambió algo después de que se implementó una práctica, esas fases, cómo ocurren. Si eso es mi objeto de interés, entonces yo me voy a aproximar a través de la teoría fundamentada. Y por tanto haré entrevistas, registros de audio, de video, haré una observación participante, estableceré memorias, diarios, que permitan visualizar ese cambio. Si yo, por ejemplo, mi objeto de análisis, mi propósito, mis preguntas de investigación persiguen cuestiones centradas en la interacción verbal y el diálogo. Por ejemplo, yo quiero saber si las prácticas de los estudiantes tienen esta especie de violencia simbólica, es decir, las estructuras de poder se manifiestan a través de las expresiones verbales que tiene el sujeto, el profesor o los propios estudiantes en el diálogo de la clase. Si hay elementos de discriminación, por ejemplo. Bueno, entonces yo me acerco a través de la etnometodología o del análisis del discurso. Y mi interés era el diálogo, ¿cierto? Evidentemente, los segmentos de interacción, cómo se usan las palabras, si tienen carga, si tienen sentido, si hay doble lectura, si hay silencio implícito, si hay palabras que tienen una doble lectura. Bueno, ese registro me va a permitir establecer esos mecanismos. Finalmente, por ejemplo, yo puedo tener cuestiones que tienen que ver con la mejora, el cambio social. Y ahí voy a tener la investigación-acción, es decir, cómo una determinada necesidad obliga a los sujetos a realizar un elemento transformacional. Este apartado, este diseño de investigación lo vamos a ver in extenso, en particular, en otro tema, lo vamos a ampliar porque es una de las competencias fundamentales que tiene que tener el profesorado una vez que egresa del sistema de formación inicial. Por eso le vamos a dar una mayor profundización. Finalmente, también yo puedo utilizar
hoy por hoy se utiliza muy en la investigación cualitativa también las cuestiones subjetivas que son analizadas a través de una biografía. Por ejemplo, los sujetos pueden hacer un registro de su propia vida y esas cuestiones de la biografía pueden ser objeto de examen, pueden ser objeto de una investigación. Por ejemplo, en la música es muy, o en la filosofía es muy usual que se utilice este tipo de investigación o de diseño de investigación para registrar un artista, un filósofo, su pensamiento, su vivencia y cómo éstas pueden de alguna manera ser capaces de explicar parte de su pensamiento o su desarrollo en el ámbito artístico.